el dibujo topográfico, hay que hacer una revisión veloz de cómo es que se obtiene la información. Y para ello, normalmente se hacen campañas de campo donde uno coge equipos como la estación total, anteriormente el teodolito, y toman información del terreno. También se pueden hacer utilizando información satelital, haciendo vuelos con drones, utilizando imágenes aéreas, utilizando puntos de GPS, datos de información de estos sistemas de posicionamiento global, en donde uno después termina haciendo el procesamiento en gabinete y obtiene las curvas de nivel. A nivel de universidad, uno de los principales métodos que se van a utilizar es el de uso de estaciones totales, trabajo en campo. Y es la información que ustedes en principio deberían aprender a procesar. Entonces, una estación total es la evolución de un equipo que se utilizaba anteriormente, que es el teodolito. Es en principio un aparato como el que estamos mostrando en la imagen, que va apoyado sobre un trípode que debe estar fijo en el terreno para poder mantener nivelado y sin posibilidad de tener vibraciones o que el aparato pueda caerse. Entonces tiene que estar completamente fijo. ¿Okay? Y el aparato en sí está acá. Esto o podría ser un teodolito o podría ser la estación total. En este caso es una estación total. La estación total tiene la posibilidad de hacer barridos en este sentido. Entonces todo el equipo gira sobre su eje, haciendo movimientos de 360 grados. Otra posibilidad que tiene este aparato es que tenemos acá una mira telescópica. Esa mira telescópica puede hacer este giro. Si nosotros tuviéramos una vista lateral del aparato, la mira va a ser la que está graficada en azul y el movimiento será a través de este eje. Por lo tanto, nuestro equipo puede hacer dos barridos angulares, uno sobre el eje vertical y otro sobre su eje horizontal. Pero ¿qué es lo que nosotros queremos obtener con nuestra información? ¿O qué es lo que hace en líneas generales? No es tan sencillo como lo voy a explicar. Hay varios conceptos que uno debe conocer, además de conocer bien el funcionamiento del aparato, pero voy a resumirlo o tratar de resumirlo de esta manera. Como estaban viendo en la imagen superior, la estación total o el teodolito o el equipo que ustedes van a tener en campo puede estar dispuesto de esta manera. Las patas del trípode tienen forma de punta de tal manera que se pueden clavar en el terreno para evitar su movimiento. Tiene que estar alineado hacia un punto conocido en el campo. Acá vamos a tener la posibilidad de poder observar hacia abajo con el aparato y marcar un punto central, con una condición que ahora vamos a ver en un instante. Aquí atrás estará la visual de la persona o el equipo. Si nosotros miramos a través de la vista, vamos a ver el panorama ampliado. Esto va a funcionar como una especie de telescopio. Ahora, la visual del operador va a tener una altura que debe ser conocida para nosotros. Entonces, si yo me aproximo a una distancia L, este aparatito debe apuntar, si fuera un teodolito, va a apuntar hacia una mira, una regla de 4 metros de altura que nosotros vamos a conocer como una mira estadimétrica.
Y si fuera una estación total, esta va a apuntar a un juego de prismas, porque el equipo va a mandar adicionalmente una señal láser. ¿Está bien? Pero veamos este detalle. Si nosotros nos mantenemos a un mismo nivel del terreno, y con esto con la explicación en la mira estadimétrica es más sencillo, ¿no? Vamos a mirar a través del telescopio y deberíamos observar en nuestra mira la misma altura del observador, que es la altura donde está el telescopio, H. Porque el terreno no tiene cambio de nivel. A esto debo recordarles o debo indicarles que una mira tiene una configuración más o menos de este tipo. Cada una de estas marcas equivale a 2 centímetros. Por lo tanto, uno puede saber a qué altura está marcando o está mirando en la mira estadimétrica. Pero ¿cómo es posible saber esa mira? Porque a través de la lente del equipo, lo que vamos a tener es una cruz con dos líneas en la parte superior e inferior, a las cuales vamos a conocer como pelo superior y pelo inferior, y esta será la cruz ciliar. Esta cruz es donde nosotros vamos a poder ver a la mira estadimétrica. Mientras más cerca estemos a la mira, más grande vamos a ver las marcas que nosotros vamos a tener. Entonces, donde caiga la cruz filial, nosotros vamos a saber qué altura tiene. Simplemente hay que comenzar a contar cuántas de estas tenemos, cuántas marcas hay. Y mientras más lejos esté, la mira, las marcas se verán más pequeñas. Nosotros podremos saber a qué altura vamos a llegar. Más lejos, la regla se va a ver más pequeña, las marcas más pequeñas, por lo tanto vamos a tener mayor altura. Eso vamos a estar observando con nuestro equipo. Como les digo, va a ser mucho más complejo que esto de acá, por eso ustedes van a tener un curso de topografía posterior a este curso de dibujo. Entonces, si nosotros tenemos nuestra mira estadimétrica en el campo y vamos haciendo nuestras medidas y estamos en el terreno, no importa la distancia que tengamos, normalmente deberíamos tener la misma altura, ¿no? Pero ¿qué pasaría si hay un cambio de nivel? Imaginemos a nuestro equipo y tenemos una elevación. Nuestro equipo debería ser capaz de poder medir la inclinación. ¿Y por qué? Porque nosotros podemos mover la mira telescópica. Y al poder moverla, podemos también hallar este valor. Entonces, sabiendo que podemos hallar este valor y conociendo cuánto nos podemos desplazar desde o tener de diferencia respecto de nuestra altura inicial, ya sea hacia arriba o hacia abajo, porque también nuestra variación de altura podría ser en negativo, ¿no? Donde nuestra mira estadimétrica va a estar en una posición inferior, ¿no? Nosotros podríamos apuntar hacia abajo, medir un ángulo de declive y ver cuánta es la distancia que está hacia abajo, ¿no? Podríamos entonces hallar la diferencia de altura. Y además podríamos hallar la longitud, porque si acá tengo mi altura h y acá yo logro medir una diferencia de altura de h con mi teodolito, con el ángulo que tengo voy a obtener un triángulo que tiene delta de h de altura con un ángulo de elevación.
Y utilizando sus conocimientos trigonométricos, ustedes podrían ser capaces de hallar la longitud. Entonces ya estamos viendo que nuestro teodolito nos permite calcular la diferencia de altura y la distancia del punto que estamos midiendo. ¿Ok? Todavía queda pendiente este punto sobre el cual está parado el teodolito. ¿Ok? Entonces acá acabamos de ver la función de este barrido angular en el eje vertical. Pero entonces, ¿para qué me sirve el otro barrido, el barrido horizontal? Imaginemos entonces que con esta misma imagen que hemos utilizado anteriormente, que nos encontramos en el terreno. Sabemos que con nuestro aparato podemos medir una longitud y sobre ese mismo trayecto podemos tener la capacidad de medir la variación de altura, ya sea de forma positiva o de forma negativa, elevación o depresión. Pero si no tuviéramos la posibilidad de hacer un barrido horizontal en 360 grados, solamente podríamos tomar datos a lo largo de ese trayecto. ¿Ok? Entonces, imaginémonos también que una vez que nosotros estamos en el terreno, vamos a tener nuestras referencias geográficas. Y nuevamente nos acordaremos que estamos sobre un plano cartesiano con norte y este. Y nuestra estación total va a estar en el origen de coordenadas. Este origen de coordenadas ya tiene valores. Podría ser 0,0. Este origen de coordenadas 0,0 o el valor de la posición de nuestra estación total va a ser ese punto sobre el cual va a estar estacionado. Además que nosotros también podríamos tener la posibilidad de cambiar de posición a nuestra estación total, por lo cual generaría un valor este y norte como posición. En esta vista nosotros ya vamos a ver que podemos hacer barridos angulares de este tipo en estas posiciones. Vamos a quitar esta información. ¿Y de qué dependerá la ubicación de un punto de medida? Principalmente va a depender de cuál es el elemento geográfico que yo quiero medir. Vemos esta imagen que tenemos por acá. Si yo tengo mi estación total en este punto, o mi equipo, y quiero medir la información del terreno en esta posición, pues voy a tener que colocar mis elementos de medida acá, o los prismas en estas posiciones, para poder conseguir la forma. Si observamos desde la parte superior, y estas son las curvas de nivel que quiero trabajar, pues yo tengo que parar el equipo, digamos, en estos puntos para poder conseguir la información. Si yo estos puntos de acá no los considerara y de frente pasara del punto 1 al punto 2, podría tener una mala conformación del terreno, haciendo que la línea venga de esta forma. Entonces dependerá mucho de la experiencia, del criterio, del estudio del terreno al momento de hacer campañas de campo. En una zona donde nosotros estamos observando que hay una planicie, un terreno más plano, podré tener menos concentración de datos o menos puntos de captura porque no va a haber mayor variación en la mano. Y en puntos, en zonas donde tenga mayor pendiente, podré
concentrar más. Bueno, como les digo, todo dependerá de la información. Pero para eso voy a tener que ir moviendo o girando horizontalmente al equipo. Y voy a comenzar a tomar estos ángulos, estos barridos horizontales angulares, en función de este plano cartesiano. Por lo tanto, debo tener una referencia, porque todos los ángulos que voy a medir van a ser en sentido antihorario. Si yo voy a medir en este punto, que lo voy a llamar el punto A, voy a tener un ángulo θ1. Si voy a medir en el punto B, voy a tener un ángulo θ2. Si voy a medir en este punto, voy a tener un ángulo θ3. Este sería el punto C. Entonces, combinando el primer movimiento angular, yo podré obtener la distancia 1 o la distancia A hasta el punto A. Recuerdan, tenemos nuestro triángulo, nuestra diferencia de altura más el ángulo me va a dar la distancia. ¿Okay? Además tenemos nuestro barrio angular θ1 y voy a obtener este punto. Si yo estoy en este eje y en este otro eje, en este plano cartesiano, yo podré ser capaz de descomponer esta información utilizando sus conocimientos de trigonometría y obtener la coordenada en la dirección este para el punto A y en la dirección norte para el punto A. Es una descomposición de ese punto teniendo la distancia y el ángulo. Ustedes perfectamente lo podrían hacer y les van a enseñar las técnicas cuando lleven su curso de topografía. Y adicionalmente, como van a conocer la altura, este binomio de datos se va a convertir en una tripleta. Este último dato adicional que van a tener, esa diferencia de altura, será su cota. La cota o la altura o el valor z del punto A. Entonces todos los puntos que van a obtener van a tener una dirección en el eje este o X, en la dirección norte o A, y un valor de altura que no podemos ver acá, pero sabemos que existe porque ustedes lo han podido ver, lo han podido medir. ¿Está bien? Como estábamos observando hace un ratito, ¿no? Este punto de posición tiene sus propias coordenadas, X, norte, y además también tiene su cota. En la realidad, cuando ustedes establezcan un punto de trabajo, van a necesitar tener un valor que vamos a conocer como banco de nivel, que tiene las coordenadas reales y que normalmente son coordenadas UTM que ustedes ya conocen, con sus valores en este en metros, en norte en metros y en altura en metros sobre el nivel del mar. Son datos oficiales medidos por los organismos encargados de hacer este tipo de trabajo. En el Perú es el Instituto Geográfico Nacional, y que a veces no están necesariamente cerca al punto de trabajo y hay que ir arrastrando el dato. Si uno tiene su coordenada, su área de trabajo, digamos este es su área de trabajo, van a tener su grillado, y ya hemos visto, digamos en una carta nacional, y esta va a ser su zona de final de trabajo. Es probable que encuentren un benchmark o banco de nivel, el BM, en esta posición,
y tengan que ir moviéndose con su teodolito hasta en la zona de acción, con lo cual trasladarán o hallarán las coordenadas geográficas y las alturas. A partir de esos datos de origen, ustedes pueden medir la diferencia de altura. Si ustedes están ubicados a 2010 metros de altura y su diferencia de cota es de 10 metros, entonces el punto que hallaron está a 2020 metros sobre el nivel del mar. Y así sucesivamente con el resto de información que ustedes van a trabajar. Entonces, ustedes podrían estar realizando una campaña de campo para hacer un levantamiento topográfico y en función a la configuración de su terreno podrían encontrar distintos puntos topográficos, o mejor dicho, tomar información en distintos puntos del terreno para hacer su levantamiento topográfico y elaborar sus planos. Entonces, estos puntos ya sabemos, nuevamente tienen sus coordenadas y a partir de ahí nosotros vamos a procesar los datos para graficar las curvas de nivel. Cuando tenemos los puntos de esta manera, vamos a hacer una asociación de este tipo, formando triángulos entre ellos. Vamos a estar formando triángulos entre cada uno de ellos, de esta manera. Si es que se están dando cuenta, ninguno de los triángulos que estoy marcando es idéntico al anterior. Y además, no tienen forma regular. Con estos triángulos o esta unión entre punto y punto, yo estoy asociando al punto A con el punto B, al punto A con el C, a B con el C, a B con el D, a B con el E, y así sucesivamente. Esta es una generación de una red de triángulos irregulares. Es muy probable que ustedes en el futuro cercano aprendan a utilizar algún software que les enseñe a hacer este tema de forma automatizada a través de modelos que han sido llevados a la computadora. Es una red de triángulos irregulares, ¿no? Y lo van a encontrar con este nombre, que son sus siglas en inglés, ¿no? Y así es como ustedes van a ir trabajando. Hay que considerar, eso sí, que cuando se hagan los trabajos siempre hay que observar, así como vimos la imagen de acá, vamos a regresar nuevamente a esta imagen. ¿No? Cuando uno haga una salida de campo, siempre tiene que recordar cuál es su entorno de trabajo. Se toman fotos, se hacen anotaciones en libretas, se hacen indicaciones de cualquier situación que nosotros encontremos en el terreno. Porque el momento de interpolar, si desean hacerlo manualmente o como se hace actualmente usando software, los datos les van a permitir interpolar información que esté dentro del perímetro o del área que ustedes han determinado para trabajar. Pero si es que ustedes no conocieran el entorno total, van a tener siempre problemas para encontrar la forma de la curva acá. Recuerden, si ustedes le meten la información a un programa,
el programa no va a saber qué cosa hay acá y ustedes finalmente van a tener que hacer las correcciones manuales o los ajustes finales de forma manual sobre el entorno para llevar o elaborar correctamente sus curvas de nivel. Entonces finalmente todo va a depender de ustedes cómo han trabajado y cómo entienden la topografía. Bueno, a nivel más académico, nosotros vamos a trabajar con datos en una grilla. ¿Okay? Esto es para facilitar el entendimiento de la elaboración de las curvas de nivel. En el caso de ustedes, trabajarán en una grilla como esta, que va a estar a una escala en 1500 con una distancia de 20 metros en cada uno de los lados. Van a formar cuadrados de 20 metros de longitud. Y estos datos o esta grilla va a estar asociada a una tabla de datos como la que tenemos acá al costado, en donde cada valor de la grilla que ustedes tienen acá va a tener un valor de altura. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Uno, tendrán que escribir cada uno de estos valores en su grilla. Por ejemplo, en la cota 0,0 yo voy a tener un valor de 199.58 metros sobre el nivel del mar. En la 20,0 tendré 199.47 valores. En la 0,20 tendré 199.9 metros sobre el nivel del mar. Y en la 20,20 tendré 199.64 metros. De esa misma forma ustedes pueden ir colocando los valores de la altura en cada uno de los puntos de la grilla. Como ya les había contado, no estén pensando que si en este sentido comienzan a bajar los valores, se repita a lo largo de todo este eje. Si por acá está subiendo, no estén pensando que hasta el último valor en este sentido van a tener aumento de altitud. El aumento o el descenso de la altitud dependerá de la configuración del terreno en donde ustedes trabajaron. Bueno, ustedes ya tienen idea previa de su funcionamiento, de su salida de campo. ¿Está bien? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Porque nosotros estamos observando acá, que tenemos datos tomados en el campo y tenemos que ponerlos en el plano. Sabemos que hemos perdido una dimensión. Entonces, primero revisemos nuestra información de campo. ¿Ok? Veamos qué es lo que nosotros podemos tener acá. Uno, cuando estemos en el campo, tratemos de averiguar desde el inicio cuál es nuestra diferencia de altitud en los datos que nosotros hemos tomado o que nos han proporcionado. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros vamos a poder saber cuál es la amplitud del terreno respecto a la altura, ¿no?, que nosotros vamos a manejar. Y en este terreno nosotros vamos a obtener o vamos a observar que tenemos que la mayor altitud de trabajo es 200.09 y la menor la vamos a encontrar acá, que es 198.96 metros sobre el nivel del mar. Por lo tanto,
mi terreno va a tener un poco más de un metro de diferencia de altitud. El punto más bajo es 198.96 y 200.09 más alto, poco más de un metro. Eso es importante. Para este ejemplo, vamos a definir que la diferencia de altura de las curvas de nivel, el delta de H de las curvas de nivel, será de 0.10 metros. Ahora, respecto a eso, no se olviden que les había comentado que siempre tendremos como referencia al nivel del mar. ¿Qué significa? Que si yo estuviera parado al nivel del mar, mi terreno viene por acá y comienza a ascender. Este punto, al costado del mar, va a tener altura de 0 metros respecto al mar. Y si yo quisiera graficar una curva en mi terreno, una curva de nivel, la primera que voy a encontrar va a tener 0.10 metros por encima de esta. ¿Ok? Cualquier otro valor de campo que yo vaya a tomar, que esté entre 0 y 10 centímetros, no me va a ayudar, me va a ayudar a generar una curva de nivel, pero por ahí no va a pasar. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo yo voy a observar que se generarían las curvas de nivel? Una curva a 0.10, la siguiente curva a 0.20, la siguiente curva a 0.30, a 0.40 y así sucesivamente. ¿Ok? Y así iré continuando una y otra vez hasta llegar al valor. Como ya habíamos observado que nuestro valor menor es de 198 metros de altura, yo podría seguir haciendo esta cuenta indefinidamente hasta llegar a 198.6. Estoy avanzando de 10 en 10 centímetros, 198.7, 198.8, 199.8, 199. Perdón, 198.8, 199, 98.9 y 199.0. Aquí es donde vamos a darnos cuenta que nos hemos pasado de 199.9, 98.9 al 199 y el valor que nosotros tenemos acá encaja en este punto, porque nosotros en el campo estamos tomando información con dos cifras significativas y nuestra curva de nivel está preparada para procesar una cifra significativa. Entonces tenemos que hacer ese ajuste. ¿Está bien? Y nosotros tenemos que tener esa consideración para poder elaborar correctamente las curvas de nivel. Entonces vamos a ir contando nuestra información teniendo esta referencia. Y como podrán observar, la mayor parte de los datos que tenemos acá, la mayor parte de los datos cuentan con dos cifras. Así que vamos a tener que hacer una serie de procesos que más que nada son gráficos. ¿Okay? No son muy complicados. Bueno, pero entonces, ¿cómo generamos las curvas de nivel? ¿Okay? Consideremos esa cuenta que hemos hecho anteriormente. Ese conteo cada 10 centímetros. Observamos y observemos acá nuestra grilla. Si nosotros observáramos estos dos datos, lo que tendríamos que ver es cuántos de esos dos datos o cuántos datos del conteo de curvas de nivel podemos encontrar entre este y este valor.
Entonces acordémonos que nuestro conteo viene de esta forma. Tengo 199.0, 199.1, 199.2, punto 3, punto 4, punto 5, punto 6, punto 7, punto 8, punto 9, 200.0. Veamos que 199.9 calza exacto en este punto de trabajo. Pero 199.58 vamos a encontrarlo acá. ¿Qué podemos observar de esto? Que entre esos dos valores yo puedo encontrar una, dos, tres y hasta 4 curvas de nivel que van a pasar a lo largo de esta línea, incluida el 199.9 que tenemos acá, porque coincidentemente coincide con mi conteo. ¿Okay? En esta otra línea, ¿qué tenemos? 199.64 y punto 47. Ahí que podemos encontrar, 1 y 2 puntos. Acá vamos a encontrar 2 curvas de nivel. Acá vamos a encontrar 4 curvas, en el otro lado vamos a encontrar 2 curvas. Pero la pregunta es, ¿dónde las voy a ubicar? Porque ya sé cuántas voy a encontrar y cuáles voy a encontrar. ¿Está bien? ¿Qué podemos hacer? Podemos usar un montón de métodos, pero yo les quiero explicar uno que sería un método gráfico. ¿Está bien? El método gráfico está basado en la ley de Tales, pero lo voy a explicar de esta manera. ¿Ok? Yo voy a poder trazar de cualquiera de estos dos puntos una línea auxiliar por fuera de la grilla. Personalmente yo lo trabajo de menor a mayor, es un poquito más fácil el conteo, es exactamente o casi igual, en uno sumas y en el otro restas, si es que lo trabajaras del punto mayor. Pero imaginemos que yo trace una línea auxiliar hacia afuera. También pude haber trazado la línea auxiliar hacia adentro. No interesa el ángulo, porque la misma auxiliar hacia afuera la puedo trazar en esta dirección, o la puedo trazar en esta otra dirección, o hacia adentro la puedo trazar en esta dirección, o en esta dirección, o en esta dirección. No va a importar el ángulo, porque el teorema de Tales me va a hablar de proporcionalidades, y eso es lo que yo voy a trabajar, la proporcionalidad. ¿Ok? Entonces no se preocupen. Lo voy a trazar por fuera para ayudarme. Eso es lo número 1. 1. Línea auxiliar. 2. Conocer diferencia de altitud entre los puntos. La diferencia de altitud ustedes la van a obtener restando estos dos valores. Es una ligera ayuda que ustedes van a obtener. ¿Por qué? Porque esta línea auxiliar que yo voy a colocar, en esta voy a trazar la diferencia de altitud de los dos puntos. Pero no la voy a trazar así por así. ¿Ok? ¿Cómo la voy a trazar? Porque la diferencia de altitud real en esta vista no la puedo ver porque las dos alturas son ortogonales a mi visual. Entonces, ¿cómo lo voy a obtener? Voy a comenzar a contar de esta manera, en este caso. Le voy a agregar este 0. Entonces yo voy a comenzar a llevar a mi valor menor hacia el valor mayor, contando con la menor cifra o el menor conteo que pueda hacer. Y en este caso sería cada centímetro o cada 0.01 metros.
y voy a comenzar a aumentar mi información de esta manera. De 199.58 o 58, si lo aumento 0.01 o 1 centímetro, que es la diferencia menor de distancia o de medida, lo trazo acá. Ahí tendría en esta línea 199.59. Si vuelvo a trazar otra medida, tendré 199.6. 199.6 ya es un valor de mi conteo. De ahí podré colocar 10 medidas más de estas para llegar a 199.7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Todas estas marquitas que estoy colocando acá tienen que ser iguales en el papel, la misma. Y ustedes pueden escoger la diferencia, pueden escoger que esto sea equivalente a 1 milímetro y todas serán 1 milímetro. Otro de sus compañeros puede escoger que sea igual a 2 milímetros y todas tienen que ser 2 milímetros. Entonces cada vez que ustedes cuenten 10 de estas marquitas, sabremos que hemos avanzado en nuestro ejemplo 1 metro o 10 centímetros. ¿Está bien? Entonces digamos que hacemos un conteo de 10 marquitas y colocamos acá para ubicar el punto 7, colocamos acá para ubicar el punto 8, colocamos acá para ubicar el punto 9 y ahí quedó. Si esto hubiera acabado en punto 93, para hacer la transferencia de la diferencia de altura yo hubiera tenido que colocar 3 rayitas más para llegar al punto 93 acá, pero por suerte nos quedó en el caso del punto 9. Bueno, ya ubiqué y transferí mi diferencia de altura sobre esta línea auxiliar. ¿Cómo continúo? Continúo de esta manera. Al punto final, que es el mayor, que es el mismo valor que acá, este 199.9, lo voy a unir. Lo uno con mi regla y voy a estar finalmente teniendo un triángulo acá. Y después voy a trazar líneas paralelas con los otros puntos que yo conozco, pero paralelas a esta línea. Al hacer esto de acá, estoy interceptando la línea roja de la grilla, ¿sí? Y en ese punto es por donde debería pasar la curva de nivel, con ese valor de altura. Entonces aquí yo tendría una línea con punto 8, 199.8, la 199.7 y la 199.6. Y ahí estarían los puntos de la grilla por donde debería pasar mi curva de nivel. Y todo esto tenemos que repetirlo en cada una de las cuadrículas de mi grilla, o de las grillas que se les va a entregar. Imaginemos que se ha hecho el ejercicio y obtenemos las curvas de nivel. Entre las curvas, estos dos valores, digamos, voy a tener como valor menor a 199.47. Por lo tanto, la siguiente curva de nivel con el conteo que yo quiero, que son de 10 centímetros a partir del nivel del mar, yo encontraré la curva 199.5 y la 199.6, porque es la que está inmediatamente debajo de la 199.64. Supongamos que esta es su posición. En esta grilla, en este lado de la grilla, yo obtendré la 199.7, que es la inmediata superior a la punto 64 y la punto 8. Acá digamos la punto 5, la punto 6, la punto 7, la punto 8. En la inferior tendré 199.58 y 199.47. Acá, como verán, solamente hay una. La superior a la 199.47 es la punto 5 y no hay más porque acá tengo punto 58 y acá tendría la punto 5.
Entonces acá estarían las curvas de nivel listas para trazar porque ya interpolé gráficamente, ya puedo obtener mi curva. Pero ¿cómo las voy a trazar? Bueno, sencillo, ¿está bien? Yo voy a ver en mi grilla que tengo valores que tienen la misma información. 6, 6, 5, 5. Entonces, con un lápiz y a mano alzada, trazaré una línea o una curva suavizada. Y comenzaré a generar una curva que serán finalmente las curvas de nivel. Y así sucesivamente, porque si yo tuviera que completar la información de la grilla, podré observar que las siguientes grillas que tengo me darán como información datos por los cuales yo podría hacer pasar la curva y tendría un resultado como el que tenemos acá, ¿no? Ubico mi información y cambio mi posición. Recomendaciones que quisiera darle respecto a la generación de las curvas de nivel. Primero, ubiquen todos sus datos y verifiquen que estén correctos cuando coloquen la información de altura en los vértices. Segundo, interpolen cada una de las grillas antes de graficar las curvas. Tercero, cuando grafiquen las curvas, háganlo en orden. Comiencen por un punto y continúen hasta acabarlo. ¿Por qué? Porque en este caso es sencillo, en este ejemplo. Las curvas de nivel siguen toda una ruta y culminan por alguno de los extremos. Pero existen otros casos en donde yo puedo tener curvas de nivel en donde aparece de esta forma, ¿no? Comienzan a cerrarse. Y acá tengo un juego de valores de altura. Y por acá tengo otro elemento, otras curvas de niveles y tengo el mismo juego de valores de altura. Entonces yo tendría dos elevaciones con los mismos valores altitudinales, que eso podría ocurrir en el terreno, ¿no? Pero si yo comienzo por el punto 1 a trabajar y lo dejo de forma parcial y no interpolo nada en toda esta zona, y acá en el punto 2 hago la interpolación y obtengo los valores, y ustedes quieren trazar curvas de nivel, ahí por la falta de experiencia es muy probable que quieran jalar o tratar de unir estas dos curvas de nivel y no se podría. Y todo sería porque falta información acá. ¿Está bien? Entonces sigan ese orden que les estoy diciendo, sean ordenados y metódicos para trabajar. ¿Cómo unir las curvas de nivel? Cuando tienen todos sus datos, supongamos que ya interpolaron y vamos a tener puntos con el mismo valor en esta secuencia. Ustedes cogen su lápiz y trazan siguiendo la curva que generan los puntos. Por eso es que, como les decía antes, primero interpolen, ubiquen los puntos y vean cómo se comportan y completen esa línea. Por acá tratemos de pasar por la curva de nivel. Acá tendríamos una configuración correcta de curva, que no estaría aceptable, ¿no? Y lo pongo porque ocurre que hagan configuraciones de este tipo. Tendríamos que conocer que la curva o el terreno hace de esta forma o tiene esa forma para poder hacer un trazado de ese tipo. ¿Qué significaría? Que nosotros deberíamos tener puntos acá. Entonces esta no sería una forma correcta. ¿Qué otra forma suelen hacer y no está correcta? Es esta. Al igual que en el caso anterior, para conocer una forma como esta, nosotros tendríamos que haber tomado puntos en estos lados que hagan que mi curva de nivel
tenga esa forma. Esta también sería una forma incorrecta de trabajar. Bueno, de esta manera ustedes van a tener que ejecutar su trabajo a través de la grilla de datos que se les va a proporcionar.